Bueno, muy bien, mis amados. Entonces, vamos a continuar hablando de este pasaje y de este suceso. Y también preguntaba Yoli, mi pastor, acerca del pasaje, del famosísimo pasaje en donde en un evangelio se relata de un endemoniado gadareno y en otro pasaje se nos habla de dos endemoniados gadarenos. Igualmente, ambos pasajes se coincide de que el Señor Jesús pues interviene y lo sana o lo libera. Y también en el mismo sentido, para que hagamos como un recorrido por ese pasaje identificando estos puntos importantes que nos van a ayudar a entender de el por qué el Señor usa ese lenguaje y la connotación que se dio en su momento acerca de esa expresión milagrosa y maravillosa de plenitud. Entonces, bueno, primero vamos a concluir con esto y luego vamos a ir al endemoniado Gadareno a ver qué encontramos allí con respecto a la similitud con este pasaje. Entonces, mi pastor, continúe, por favor. Está usted hablando de esta parte Sí, del espíritu inmundo que dice aquí, sale del hombre. sí, mi pastor, creo que en Lucas no está el pasaje donde dice que, por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado, y eso está en Mateo, capítulo 12, versículo 31 del mismo pasaje. Es paralelo, pero en Lucas no está, pastor. Ah, en Lucas no está ese relato, Entonces, sí, estaba mirando. sí, si gusta, mi pastor, vamos aquí a Lucas y vemos Y que, pasamos allí a Mateo 12, sí. ya, Mateo 12, capítulo 30, que fue donde quedamos, ¿sí? Sí. En donde dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que es conmigo, el que conmigo no recoge, desparrama. Muy bien. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Sí? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo que no se puede perdonar? ¿Sí? Y literalmente es todo lo que hace el Espíritu Santo que no se lo atribuyen a él, ¿sí? Y que se le atribuyen a otras, en este caso, pues al demonio este que ellos acusaban. ¿Cómo es posible que la gente sea tan ciega de no ver la obra del Espíritu Santo? Y usted puede decir, bueno, pastor, explique esto. Hay un pasaje en Hechos capítulo 10 versículo 38 que habla acerca de cómo el Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para hacer milagros, para hacer señales, ¿sí? Y para hacer todo lo que él hace. Entender, mi amado, que la obra del Espíritu Santo, y aquí deberíamos quedarnos un poco, mi pastor, explicando cuál es la obra del Espíritu Santo, que en Bien. este caso la acusa el Señor, ¿sí? Como el pecado que no se perdona. Y hay que entender cuáles son las obras del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque esa sería la pregunta, ¿no? Yo haría esta pregunta, bueno, pastor, ¿y cuál es la obra del Espíritu Santo? Cuál es la edificación? ¿Cuál es la obra? ¿Ah? La obra del Espíritu Santo que el Señor dijo que no era, que no sé, que si alguien no le atribuye a él esa obra, es un pecado imperdonable, ¿sí? Y es la de traer el orden nuevamente, es traer el reino de Dios, es que el Espíritu Santo es el que establece el reino de Dios, amados. En este caso lo usó al Señor Jesús, por eso los efectos de que el reino de Dios produzcan milagros, sanidades, ¿sí? Y claramente hay que entender, el Señor Jesús necesitó de la unción del Espíritu Santo para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, negar esto con las evidencias que existían, negar esto es literalmente negar la obra magnífica de Dios a través del Espíritu Santo, que en la boca de los que se suponían que eran los sacerdotes y los que estaban más cerca de Dios, amado, los que no podían decir esto lo dijeron, esa es la palabra correcta. Y solo tiene un objetivo, mi pastor, la envidia, el denigrar, el que alguien los trató como los trató, el que alguien es superior en sabiduría, entendimiento y en autoridad. Entonces, ¿cuál es la obra que el Señor no perdona aquí? Porque lo dice, miren, en el versículo 32, porque a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, pues no hay problema, le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo,
Ahí está claro que son las obras que él hace y que hizo a través de quién, del Señor Jesucristo. No le será perdonado ni hoy ni en el siglo venidero. Entonces, no sé si mi pastor quiere Quería, comentar. sí, es que, mis amados, miren, con respecto a ello, recuerden que desde el principio los enemigos del Señor se convirtieron en sus enemigos porque el relato nos dice que la autoridad de Jesús era incontrovertible. Entonces, a la autoridad del Señor ser incontrovertible, amados, y ellos no tenían autoridad más que la que le daba la tradición. Entonces, obviamente, procedían contra los milagros y las manifestaciones de autoridad que el Señor hacía, la cual ellos no podían hacer. Recuerden que hay un pasaje que dice que Jesús les hablaba con autoridad y no como los escribas. Entonces, la gente se admiraba de la doctrina del Señor. ¿Eso qué significa? Dice que la gente se admiraba era porque la autoridad con que él hablaba y demostraba lo que hablaba no tenía ningún antecedente ni precedente, ningún maestro de los del Sanedrín, ni de los del sumo sacerdote, ni ninguno de ellos podía equipararse al nivel de autoridad que el Señor Jesús manifestaba. Por eso lo que decía el pastor hace un momento, eso despertaba la envidia de todos ellos, amados, porque ellos principalmente fueron los que organizan a la postre el complot para entregarlo a la muerte para que un tercero lo asesinara. Recuerden que la ley judía no permitía a ningún judío matar a otro. Por eso ellos hacen jugadas y maniobras políticas para que Pilato se los diera matando, como diríamos nosotros. Obviamente, al entender el contexto de la envidia y de la competencia que ellos sentían que Jesús estaba, obviamente Jesús no estaba en ninguna competencia, pero al ver la multitud que seguía a Jesús, de la cual ellos, como dije, carecían de tal autoridad, pues eso despertó toda la rabia, todo el rencor y toda la ira, a tal punto que los llevó a buscar a alguien tan cercano como Judas, proponerle un negocio de dinero para que él traicionara a su maestro. Todo ese contexto, amado, lo vemos, que es prácticamente la parte de la historia de que Jesús vino a batallar, a luchar, a expresarse incorruptiblemente en una realidad y en un mundo que le era absoluta y totalmente contrario, pastor. Gracias, amados. Entonces, mi pastor, no sé si hasta allí llegamos con este texto y vamos al pasaje del endemoniado Gadareno. Mi pastor, le propongo toquemos este tema la siguiente semana. Me parece ¿Sí? muy bien. Entonces, mi querida yo, tengo todo el estudio del endemoniado gadareno y creo que no vamos a abordar en este momento, pastor. no Tenemos que alcanzamos, tener un sí, poco es de cierto. tiempo. Y tenemos que Entonces, terminar las mis últimas cosas, amados ¿no? y mi pastor, le propongo que culminemos entonces con las dos últimas diapositivas que estaban aquí pendientes de este mismo tema, que yo propuse que dejáramos hasta allí por el momento para hacer este paréntesis que hemos hecho, perdón, y nos quedaban faltando esta diapositiva y la siguiente, pastor. Así que, pues permítanos abordar, mis amados, este tema para concluir, porque recuerden que todo lo que hemos hablado hace parte, obviamente, del entendimiento que queremos instalar con respecto a estas fenómenos, digo yo, fenómenos sociales, fenómenos psicológicos y fenómenos pseudo espirituales y de trance a veces, ¿no, pastor? Que los vemos hoy en las redes, se mira tanta cosa y usted ve que ahí aparecen pastores con unos poderes, amados, que estiran la mano y la gente brinca. Bueno, tantas tonterías que se miran hoy. Obviamente queremos es que cada uno de nosotros juzgue desde una perspectiva cristológica, justa, fiel y verdadera esas cosas para que nunca más la ignorancia
y el reino de las tinieblas se apodere de nosotros ni de nuestras familias. Así que mi pastor, pues aquí le dejo con las conclusiones de este tema que estábamos hablando, pues de los endemoniados que convulsionan, que botaba espuma, que le echaba al fuego, que lo amarraban con cadenas, con lazos y se retorcía, bueno, etcétera. Siga, mi pastor. Sí, mi pastor, esto es difícil de creer, pero es la única explicación que existe, aluciendo pues a los milagros de Jesús con los shows que hoy en la iglesia pues literalmente se hacen y se practican. Literalmente cuando uno entra, sí, y le digo por la experiencia propia, a esos ambientes de liberación, literalmente hay que preparar ese ambiente para que sucedan las cosas, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, con el pastor, pues alguna vez vivimos estas situaciones porque sucede de esa manera, ¿sí? Lo viví al 100% en la iglesia que estuve anteriormente y lo puedo explicar porque literalmente a uno le enseñan cómo mover el ambiente, ¿sí? Mover los ambientes espirituales para que sucedan milagros, sanidades y para que la gente entre en ese mismo sentir, en ese mismo hablar, en ese mismo mover. En ese Literalmente mismo trance, pastor. sí, hay que provocar que la gente entre, ¿sí? Entra, entra, ahí está, bueno, todas las frases que uno escucha para llegar al clima de esas reuniones y saber que, y decir a la gente que el Espíritu Santo pues se mueve de esa manera. Entonces, te preguntarás, ¿y qué de esos que les oran y que convulsionan y que caen y que gritan y se retuercen y lloran y bueno, y hacen todas estas cosas? Si a ti te fabrican repetidamente un culto de emociones, literalmente a uno lo programan para esto. Te dicen pues que le van a sacar al diablo, que van a romper maldiciones, que entiben un poco de cosas. Y son las frases que se usan ahí, ¿sí? Para pues que quién no ha llorado, quién no ha pasado un pasado difícil, quién no, bueno, y son cosas que pues literalmente son cosas que uno habla que, o que el predicador está diciendo que mucha gente le ha sucedido, pues quién no ha llorado, ¿sí? ¿Quién no se ha lamentado por un pasado? ¿Quién no ha cometido errores? Y bueno, todo esto. Entonces te dicen que te van a sacar al diablo y cómo esos se preparan una expectativa inmediata, pues te están preparando para crear una atmósfera, ¿sí? Y una atmósfera psicológica, una atmósfera de lo que se autoprograma a través de las palabras. Y eso es como el encantador este, o ¿cómo se llama el que hace dormir la gente? Un español ahí que dice duerme y le timbra los dedos y bueno, El hipnotismo. el hipnotismo. Si usted pregunta cómo hace todo psicológico, todo es manipulación psicológica y todo lo que ves, pues el poder de la mente de quien ejecuta esto y los que entran a vivir de esa experiencia. Entonces, literalmente te están induciendo, manipulando verbalmente, sugestionando la psiquis de cada persona y haciendo que el próximo liberado de turno pues sea la persona que está ahí. Es que ¿quién no quiere recibir revelaciones? ¿Quién de los que están ahí no anhelan y provocan? Si usted ve pues esos cultos literalmente hay que inducir a la gente para que entre en esa atmósfera, para que pueda tener esas experiencias y el que no, pues se le dice, no, no puedes entrar, o sea, literalmente eso es increíble, pero todo es esto, psicología. Entonces, mis amados, en el reino de Dios no puede existir esto porque si usted pregunta y hágale la pregunta a la Biblia, ¿a qué discípulo el Señor Jesucristo liberó? Como se hace las liberaciones el día de hoy. Yo digo, pastor, debería haber liberado a Judas, ¿verdad? Claro que sí, ese era el principal. Y un poquito Sí, a Tomás y a Pedro. ajá, Sí, y un pues poquito de ahí esas había seis varios hermanos. candidatos que tocaba ponerlos en liberación. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Pablo no liberó a Timoteo? ¿Por qué Pablo no fue liberado? Porque debería haber habido ahí la experiencia cuando Ananías le pone las manos y le sacó demonios y le sacó tantas Claro, cosas, ¿sí? porque Pablo fue asesino, hermano. Asesino, literalmente un hombre lleno de odio, de rencor contra la secta de los del camino. Si alguien necesitaba liberación y con aceite ungido, era Pablo.
Y alguien necesitaba de ese aceite traído de Israel, era Judas. Pero vemos que no era así, porque ese tipo de liberación del día de hoy no existe. Es que hay que entender desde qué punto de vista vemos ese tipo de liberación que sucede en la gente y lo que realmente a nosotros nos libera, porque si esa es la pregunta que alguna vez nos resolvimos. ¿Quién verdaderamente necesita liberación? Y la respuesta es sencilla, todos, pero la liberación viene a través de el conocimiento de Cristo. Recordemos ese pasaje, pastor, cuando dice, si el Hijo os libertare, verdaderamente serás libre. Sí, La libertad no viene a través de la obra del Espíritu Santo sacando demonios y mirando el pasado y rompiendo maldiciones, porque eso no existe, eso no es realidad, amado. En el reino tú tienes primero a los reyes bendecidos de Efesios 1:3, cuando Dios nos escogió antes del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Mire, Dios no escogió a personas que estaban entre comillas, endemoniadas para liberarlas. Fuimos escogidos desde antes. Dice Colosenses 2:10, tú ves a los que están completos en Cristo y hablamos del pasaje de la plenitud. ¿Qué hace la plenitud? El pleroma, el plerón, ¿sí se acuerdan? Una persona que está completa en Cristo, ¿cómo necesita liberación? Miras a los libres de 2 Corintios 3:17, a los guardados de 1 de Pedro 1:5. Por eso es que en el reino, nuestros cultos que hacemos de reyes y de reina, somos la congregación de los espíritus justos hechos perfectos, que hacemos una fiesta de alabanza, cantamos, damos gloria a Dios y nos reunimos para manifestar esa benevolencia de Dios. Nuestros cultos no son cultos de liberación, no sucede esto acá. Entonces, te encuentras en Somos Reinos sin demonios, amados, porque claramente en el reino de Dios no hay demonios, no hay endemoniado, no hay ese tipo de cosas que suceden allá donde preparan todo y el demonio pues tiene todo el poder. Claramente hay que entender por qué nosotros no necesitamos liberación. La respuesta es porque Cristo nos hizo completos, Cristo nos hizo llenos y estamos en plenitud de gozo, mis amados. No, no somos gente derrotada ni con maldiciones. Y si alguna vez tuvimos algo, en el nuevo nacimiento todo fue al pasado y nació una nueva criatura como usted y como yo, para que Dios pueda instalarle todos estos códigos. Y digo códigos de reino porque es una realidad. A las personas no les interesa predicar que somos, que son reyes y que son sacerdotes y que están completos y que son libres. No, porque pues, como decíamos anteriormente, el diablo tiene su clientela ya en el iglesismo, donde pastores y profetas y apóstoles se autodenominan los libertadores. Amado, cómo puede alguien liberar a alguien si no lo hizo Cristo? Cristo hizo toda la liberación y la libertad a nosotros, y todo lo hizo en nuestra mente. Amado pastor, le quitan el lugar y le quitan el sacrificio y le quitan y le restan a la obra de Cristo. Son blasfemias. Pastor, eso que acabo de decir debería subrayarse con rojo, digo yo, con negrilla, en todo lo que es la realidad. No hay sacrificio más perfecto que el del Señor Jesucristo. No hay nada que se pueda sumar a Él. No hay algo que Dios acepte después de lo que Él hizo. No le quedó nada al Señor pendiente por hacer. ¿Sí? Sí, sí, sí. De modo, esa palabra de 2 Timoteo 4:17, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, Nueva. ya no hay, pastor, no dice, de modo que si alguno debe estar en Cristo, pase por 3 días de ayuno, 3 días de vigilia, 2 liberaciones, 3 ungidas. No, hay un modo de estar en Cristo. Y eso lo hizo el Señor a través del Espíritu Santo, a usted y a mí, con lo primero que Él hace, liberar nuestra mente. ¿Qué está sucediendo el día de hoy? Que a través de la palabra, tú ves, mis amados, cómo Dios nos está liberando nuestra mente de todas estas cosas que nos metieron, de todas estas cosas que la gente ve allá afuera. Yo pregunto, Señor, y mi pastor le preguntó a Dios, ¿cómo ve Dios esos cultos donde Cristo no es el exaltado? No, eso Donde es el apóstol Pablo anunció en sus cartas la maravilla, sí, Señor, de predicar y anunciar es ese Cristo que reconcilió
a todos en todo hace 2000 años, y que esa es nuestra comisión, ese es nuestro ministerio. ¿Y cómo verá Dios eso, poniéndose un nombre con la unción de liberar y todas estas cosas, diciéndole al Señor, no hizo nada porque tengo que venir yo, como pastor humanamente, a hacer lo que el Señor no pudo hacer a través de su sacrificio? A eso se le llama blasfemia. Claro, A y eso. pastor, la respuesta que usted preguntó está en Apocalipsis, donde a una de estas iglesias le dice, eres sinagoga de Satanás. Ahí era donde Sí, estas señor. prácticas, mi pastor, se habían confabulado para desplazar la sincera fidelidad a Cristo, y las prácticas litúrgicas basadas en la riqueza se habían apoderado de toda la dirigencia, incluidos los creyentes. Por eso allí en Apocalipsis es donde acusa a Dios a una de estas congregaciones, donde le dice, no eres sino sinagoga de Satanás, porque estaban llenos de falsedad. Le dice los que se dicen ser judíos y no lo son, entre otras cosas. Pues mi pastor, ahí está clara y clarito. Mi pastor, yo creo que lo que tocó usted es la realidad, pastor. Volver al primer amor no es amar al Señor con la pasión que uno sentía al principio, y no. Volver al primer amor tiene los efectos en esa iglesia. Haga las primeras obras que hacía, porque se dedicaron a hacer obras que no glorificaban a Dios, obras que están escritas, que reprendías, que hacías. Eso no quiere el Señor, ¿sí ve? Yo creo que el Señor le escribía, si hoy el Señor sacara una carta a todas este poco de iglesias y le decía, arrepiéntete y vuelve al primer amor, haz las obras que debes hacer, no las obras que se inventan el día de hoy. Y perdón la expresión, pastor, a veces ofende decir esto, pero es que literalmente pastores convertidos en payasos, literalmente haciendo payasadas, y que la Así gente, es. los simples de mente, se creen esas cosas, pastor. O sea, ya no hay que ungir con aceite, ahora se unge con agua, se unge con harina. Yo no había visto la unción de harina, pastor. Unción de Pero harina, unción de... Esos cultos están vestidos de higueras. Así es, mi querida Yoli. Mi pastor, ahora los pastores entran amarrados por un cable volando hasta el púlpito. sí, y pues no es el tema de denigrar de esta gente, ¿cierto? Porque nunca lo haría, ni tampoco lo he hecho desde un púlpito, pero creo que aquí, sentados aprendiendo estas verdades, hay que quitar la venda de los ojos, pastores, amados que están ahí. Sí, mire, si literalmente, ay, Dios mío, hay gente que gasta su dinero, como aquella mujer del flujo de sangre, visitando la iglesia a ver dónde es que la van a sanar. A ver, ¿a dónde es que le van a quitar esto? ¿A dónde le prometieron? Usted vela cómo se ha convertido en el iglesismo a través de pactos, dar dinero para que te sanes. O sea, Dios mío, yo digo, ¿cómo verá el Señor Jesús esa manipulación tan tremenda de creer que el milagro que le hizo el Señor Jesús en la cruz no alcanza, pastor? Y toca ir a pactar, y toca ir a hacer, y toca ir a ayunar, y toca hacer cosas. A añadirle a Padre, la obra de Cristo, pastor. eso es una blasfemia, sí, Señor. No sé si algún hermano de los que está ahí tiene alguna pregunta, y les pido pues que en 8 días, si es la voluntad del Señor, y nos vamos a reunir. Pues ya tengo el tema aquí del Eh, endemoniado gadareno, y se lo voy a compartir a mi pastor para que lo sí. revisemos, Mi y ahí pastor, quedamos con mis hermanos, quiero ¿verdad? dar una información, mis amados, aprovechando aquí que estamos la mayoría, me faltan unos dos, no más que no han podido conectarse, que es Socorrito y Álvaro, pero como la grabación queda, entonces, mis amados, la última clase de este año sería el próximo jueves. Quisiera pedirles a todos ustedes el favor que, siendo que esa va a ser la última clase del jueves, una vez terminemos, mi pastor, la sesión de la clase, dispongamos de unos minuticos más, unos 5 o 10 minutos, para poder orar y dar gracias a Dios por este tiempo que hemos perseverado, que ustedes nos han permitido llegar pues allí a su casa, a su corazón, y que el Señor pues nos siga colocando este sentir espiritual de este compromiso, amados, con la edificación, con la iluminación, con el entendimiento. Entonces, la última clase de este año será el próximo jueves, para que ustedes tengan allí lista su copa de la Santa Cena para hacer un brindis virtual.
Si ustedes creen que es posible, podemos hacer una oración y podemos tomar allí también un tiempo, mi pastor, para declarar algunas de estas palabras de afirmación. Porque, amado, nosotros, yo creo en las palabras, yo creo en el poder profético de la palabra del Evangelio en nuestra vida. Y no porque nosotros especulemos, ¿no? Diciendo esas frasecitas que dicen en la religión, algo grande, Willy, viene para ti, espéralo, Yolanda, se va a abrir el cielo, vas a ver ángeles, Madeleine, se van a abrir todas las... No, no, nosotros no usamos de ese lenguaje fantoche, ni manipulador, ni nada de eso, pero yo, y sé que el pastor y ustedes que están aquí han entendido que hay poder en la afirmación de las palabras que nos da el Espíritu, más cuando estamos compartiendo este ambiente de unidad. Así que, mis amados, me encantaría ese próximo jueves que dispongan de un tiempito adicional, que como les digo, 10, 15 minutos para poder orar y, diríamos, hacer una declaración, una proclamación de todo lo que en nuestro espíritu el Señor ha puesto. Así que, bueno, esperamos contar con ustedes el próximo jueves después de la clase, ¿ok? Eso, mis amados. Entonces, bueno, así quedamos para la próxima clase, mis amados.